queremos darles la bienvenida al Foro Construcción de Paz, Compromiso de los Empresarios. Este será espacio que busca hacer una reflexión conjunta con cada uno de ustedes sobre cuál será nuestro rol en el posconflicto que permita la construcción de un camino sostenible para la paz, algo esencial para todos los colombianos y en especial para los empresarios, quienes día a día trabajan en la búsqueda de oportunidades que permitan lograr un país próspero y en paz. La agenda que tenemos preparada es la siguiente. Bienvenida a cargo de Roberto Pizarro, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Fundaciones Empresariales AFE. Palabras de Rodrigo Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo Fundación Ideas para la Paz. Conferencia a cargo del profesor James Robinson. Panel Empresarios y Construcción de Paz. Moderadora Paola Ochoa, directora Revista Dinero. Panelistas Roberto Junguito, María Victoria Llorente, James Robinson, Antonio Navarro y Carlos Raúl Yepes. La novedad será la intervención del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Luego, diálogo con los empresarios y cierre del foro. Para dar inicio, invitamos a Roberto Pizarro, presidente de la Asociación de Fundaciones Empresariales AFE. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a todos por haber aceptado la invitación de la Asociación de Fundaciones Empresariales y de la Fundación Ideas para la Paz, que hace parte de los socios de la AFE. Durante los últimos días me han preguntado consistentemente acerca de por qué la Asociación de Fundaciones Empresariales, que reúne las iniciativas sociales de las principales empresas y familias para aportar al desarrollo y beneficio social del país, se preocupa tanto por el posconflicto. Primero que todo, quiero decirles que las organizaciones que componen la AFE están convencidas de la necesidad de pensar en la paz, de tener un trabajo corresponsable frente a la misma, pero además de motivar a las empresas, a otras fundaciones y a todas las audiencias de interés en la estructuración de una paz sostenible y duradera. Segundo, porque el papel de las fundaciones no se debe quedar solo en aunar esfuerzos, sino en lograr que estos esfuerzos se traduzcan en compromisos claros y tangibles para todos. Finalmente, porque la AFE entiende y sabe que el desarrollo social depende de la sumatoria de las instituciones, del gobierno, de los ciudadanos y en especial de la voluntad de las empresas y de quienes la lideran. Por ello agradezco a los directivos de las organizaciones que se tomaron el tiempo para acompañarnos. Su presencia es una muestra del compromiso que tenemos por la paz. Un agradecimiento muy especial al profesor James Robinson, quien llegó ayer de los Estados Unidos, y a nuestros distinguidos panelistas por aceptar la invitación para acompañarnos en esta reflexión conjunta. Con seguridad, la presentación del profesor Robinson, titulada ¿Por qué las naciones fracasan? Implicaciones para Colombia y qué pueden hacer las empresas al respecto, será el punto de partida ideal para iniciar nuestra reflexión. Contaremos también al final de este panel con la grata presencia del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien seguramente nos ilustrará más sobre este tema tan importante. Al exministro Antonio Navarro Wolf, muchas gracias. Estábamos, lamentablemente Rudolf Gómez tuvo alguna dificultad en Nueva York y por eso no nos puede acompañar, pero vamos a mirar con Antonio Navarro su concepción de este tema desde la política pública. Y a María Victoria Llorente, como directora de la Fundación Ideas para la Paz y politóloga con experiencia en procesos, que nos entregará una visión académica sobre los retos que enfrenta el país ante el posconflicto. Complementarán con su visión empresarial Roberto Junguito y Carlos Raúl Yepes, presidentes de dos de las más grandes compañías del país que trabajan en sectores vitales para la economía nacional como el extractivo y el bancario, y que ante un proceso de paz juegan un papel fundamental en la construcción de una Colombia más incluyente y transparente. Desde hace 5 años, cuando fue creada la Asociación de Fundaciones Empresariales, sus fundadores tuvieron como propósito crear una entidad que pudiera trabajar
de manera colectiva para lograr un mayor impacto en nuestras intervenciones sociales y contribuir a la equidad y al desarrollo social sostenible del país. Hoy más que nunca estamos convencidos que si trabajamos de manera colaborativa podremos lograr verdaderas transformaciones en el tema que quizás es el de mayor relevancia en la actualidad, la construcción de paz. El proceso entre el gobierno y las FARC avanza y nos corresponde imaginarnos como individuos, como sector privado y como sociedad civil el rol que debemos asumir ante las nuevas realidades que exige el país. Solo en la medida que trabajemos mancomunadamente podremos lograr transformaciones sociales que sean garantes de un país en paz. Si queremos un país diferente, toda la sociedad debe trabajar en colectivo y en este esfuerzo la empresa privada es fundamental. Como sector empresarial estamos llamados a participar activamente para lograr la paz y eso implica hacer cambios estructurales en nuestro actuar. No podemos dejar que los lamentables errores que se experimentaron en procesos de paz que anteceden al que hoy se adelanta en La Habana se repitan nuevamente. El objetivo que queremos alcanzar en la mañana de hoy, tanto la Fundación Ideas para la Paz como la Asociación de Fundaciones Empresariales, es generar una reflexión profunda sobre el rol de los empresarios frente al conflicto. Por esta razón, el lema de nuestro foro tomará prestada la frase de Eleanor Roosevelt: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Sin duda, los retos de hoy se asoman monumentales y más que nunca debemos pensar cómo un país cuyos ciudadanos, sus ciudadanos y instituciones trabajan unidos. Eso implica una revisión de la relación con el gobierno nacional y especialmente con los gobiernos regionales. No podemos seguir siendo un país en el cual todo sucede en las ciudades capitales, dejando al arbitrio de algunos el movilizar las regiones, argumento que nos profundizará el profesor Robinson en unos momentos. Estamos seguros que al final de la jornada lograremos crear un sentido compartido hacia un largo camino que requiere mayor compromiso de todos para construir un mejor país. Le doy la palabra al presidente del Consejo de la Fundación Ideas para la Paz, Rodrigo Gutiérrez, a quien agradezco, en nombre de todos, su apoyo en la organización de la agenda académica del evento que hoy nos reúne. Muchas gracias. Buenos días. Los saludo cordialmente y les agradezco en nombre de la FIP por acompañarnos en este foro que apunta a reflexionar e intercambiar ideas sobre el papel de los empresarios en el proceso de paz que se adelanta con los grupos insurgentos armados que operan en nuestro país desde hace varias décadas. Contamos con la presencia y generosa contribución, en primer lugar, del distinguido politólogo y economista Dr. James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países?, obra muy reconocida por 5 premios Nobel de Economía y reconocidos académicos de diversos países. Nos acompañan también en el papel programado y moderado por la doctora Paola Ochoa, los doctores Roberto Junguito, Carlos Raúl Yepes, Antonio Navarro Wolf y María Victoria Llorente de la Fundación de Ideas para la Paz. Están también con nosotros las personas representantes de las fundaciones empresariales colombianas, agrupadas en la Asociación de Fundaciones Empresariales, presidida por Roberto Pisano y representada por su directora ejecutiva Carolina Suárez Bisbal. Aprovecho esta oportunidad para hacer un comentario sobre la contribución que vienen haciendo las empresas privadas a la solución de la problemática social económica de nuestro país a través de la figura de las fundaciones empresariales. El concepto de responsabilidad social empresarial, según los estudiosos del tema, empezó a aplicarse en Colombia desde los años 20 del siglo pasado
y se incrementó su auge en los años 50 y 60 y además impulsado por la iniciativa del Pacto Global entre las Naciones Unidas y el mundo del libre mercado en el Foro Económico en Suiza del año 1999, al cual adhirió Colombia en el 2004 y hoy en día se tiene bien claro este concepto por parte del Estado, la sociedad civil y los empresarios. Está irrumpiendo, eso sí, un nuevo concepto, el de la sostenibilidad, que integraría y superaría al de la responsabilidad social empresarial, tal como se está experimentando en Irlanda del Norte y en Sudáfrica. La Fundación Ideas para la Paz la fundamos con un grupo de empresarios en diciembre de 1999, a quienes convoqué para contribuir a lograr una paz duradera, para mantenerla en el periodo inmediatamente posterior al eventual desarme y para la construcción de paz duradera a largo plazo, lo cual requiere un esfuerzo colectivo de gran magnitud que involucra al sector empresarial para cambiar las condiciones que han estado en la base de la reproducción de conflictos y del problema de las drogas y de otros mercados ilegales a nivel local. Quiero hacer una cita aquí sobre la Fundación Ideas para la Paz. La Universidad de Pensilvania todos los años hace una revisión de todos los think tanks o centros de pensamiento del mundo y lo hace también por continentes y por países. La FIP fue catalogada en el último año y clasificación en el punto número 1 de los think tanks o centros de pensamiento. Desde este foro quiero enviar un mensaje a los empresarios sobre la importancia de no bajar la guardia y de mantener la vinculación empresarial a la causa de la FIP, ya que mantener y consolidar la paz nos va a tomar muchos años y debemos continuar con nuestros esfuerzos porque así sea. Muchas gracias. Continuamos ahora con la conferencia a cargo del profesor James Robinson, experto internacional en el desarrollo político y económico en América Latina, profesor de la Universidad de Harvard en el Departamento de Gobierno y experto en economía comparada y desarrollo político, y quien ha desarrollado importantes estudios sobre Colombia. Sobre sus sillas habrán encontrado uno de sus más recientes escritos sobre la historia de Colombia, titulado Colombia, otros 100 años de soledad. I'm not sure I have to stand here. Can everyone hear me? No sé si tenga que pararme y todos pueden escucharme. Muy bien. Gracias, lamento hablar en inglés y me siento un poco enfermo. Esto fue una muy buena introducción, pero fue un poco sombría al final. Voy a hablar un poco sobre mi libro, no voy a hablar sobre el argumento en general, voy a enfocarme sobre nuestra interpretación de la economía política en Colombia, que podría ser controversial o de pronto no lo sé. Voy a tratar de hablar de nuestra interpretación de la economía política de Colombia y utilizar esto para extraer ciertos principios sobre qué se necesitaría para lograr la paz en Colombia, y luego voy a hablar sobre unas ideas donde vamos a especular sobre la comunidad de negocios. María Victoria me pidió el favor de que pensara sobre estas ideas, entonces cualquier cosa que yo diga va a ser muy preliminar y un poco va a ser especular sobre el sector de negocios en el país y cómo funcionan las cosas en Colombia desde la perspectiva del tema de la paz. Entonces creo que voy a tener que moverme para aquí y para allá. Entonces,
Un par de diapositivas sobre el marco general de nuestro libro, el cual lo escribí con Daron Acemoglu. El libro es una gran teoría de desarrollo de economía política comparativa y es para explicar por qué algunos países son más exitosos económicamente que otros. Y la base de esto es no muy controversial, diría yo, y es que lo que realmente importa para gobernar el desempeño económico de un país no es su geografía o la cultura o cosas así. Se trata de las estructuras, de las reglas de la sociedad que la misma sociedad crea. Entonces quiero dar unos ejemplos específicos para el caso de Colombia en 3 minutos. Entonces, por favor, permítanme hablar de la situación general. Nuestro libro habla de instituciones y las instituciones son las reglas de juego que gobiernan la vida económica, las oportunidades económicas, y estas reglas pueden estar escritas, pueden ser la ley o pueden ser un poco más informal, algo así como obedezco pero no cumplo. Esto es también una institución, pero no es algo que está escrito, es una norma social. Obedecemos pero no cumplimos. En el libro hablamos de un tipo de instituciones económicas que caracterizan los países exitosos, y esto lo llamamos las instituciones extractivas. Cuando hable de Colombia, ustedes verán de dónde viene la palabra extractiva, pero lo que es crucial aquí es por qué crean pobreza. Crean pobreza porque no crean incentivos y no crean oportunidades económicas para la gran masa en la sociedad. Aquí viene un poco de ayuda tecnológica. Entonces, esta idea de instituciones económicas y cómo la estructura, los incentivos y las oportunidades son ideas antiguas que nos llevan a los días de Adam Smith. La parte más interesante del libro es la que pregunta por qué es que las instituciones son diferentes en diferentes partes del mundo, por qué algunos países tienen estas instituciones extractivas que no crean prosperidad y otros países tienen instituciones que sí crean prosperidad. Entonces voy a llamar a estas instituciones económicas incluyentes porque ellas crean oportunidades para la gente. Cuando hablamos de la palabra incluyente es porque incluyen a todo el mundo en la economía y en las oportunidades, pero viendo diferentes conjuntos de instituciones económicas, también vemos que hay instituciones políticas. Entonces las reglas que se crean en la sociedad vienen del sistema político. Entonces, para entender por qué un país tiene unas instituciones económicas extractivas, hay que pensar en las políticas, en la creación de esas instituciones. Esto es cierto para la ley, para la Constitución, pero también es cierto para obedezco pero no cumplo. Esto era una institución política muy enraizada que haya evolucionado. Entonces decimos que en las instituciones económicas extractivas también hay instituciones políticas extractivas y estas tienen 2 dimensiones. Una de ellas, y la que creo que es la más relevante para el caso de Colombia, es un Estado débil, un Estado poco efectivo y una distribución muy estrecha del poder político. No voy a hablar mucho sobre esto. Tenemos esta dicotomía entre las instituciones económicas extractivas
y las incluyentes. Vamos a ver las diferencias entre la una y la otra, la incluyente y la extractiva. Entonces, esta dicotomía obviamente es muy simple, hay variaciones en el mundo, hay países ricos, hay países pobres, pero hay países que están en medio de estos dos, como lo es Colombia. Colombia no es como Alemania o como Estados Unidos, pero tampoco es como Sudán o Haití. Entonces hay muchas variaciones en el mundo. Y para empezar esta discusión, piensen en la dicotomía entre la economía extractiva y la incluyente. Piensen en Colombia, que es un país de clase media. Ustedes tienen instituciones extractivas y también tienen instituciones incluyentes en otras dimensiones. Voy a hablar sobre cómo encaja esto lo uno con lo otro, porque es muy interesante en el caso colombiano. Entonces, extractivo, incluyente, esta es la dicotomía. Si usted me pregunta cuál creo que sea el problema en Colombia, no estoy hablando de la guerra civil. Yo creo que el problema fundamental con la economía es que Colombia tiene instituciones predominantemente extractivas, y esto es lo que predomina, y también tiene instituciones políticas extractivas. Entonces, permítame decir qué quiero decir con esto y darles unos ejemplos específicos. ¿Qué sería una institución económica extractiva? Hablamos de las oportunidades económicas. Uno de los impedimentos más grandes para una buena economía es el monopolio. En Colombia hay muchos monopolios y barreras de entrada. Los monopolios son como mafiosos, como el papero, el cebollero. Vemos personas monopolizando la producción, el comercio. Esto es un ejemplo de una institución extractiva. Otro ejemplo sería, vayamos al sector rural. Es difícil encontrar números acertados. De pronto alguien me lo puede decir, pero creo que el número es el 40%. 40% de las personas de Colombia no tienen un título de propiedad sobre sus tierras. No tienen un título informal. Entonces no se tiene seguridad sobre la propiedad en el sector rural, y esto es algo que impide los incentivos económicos. Pensando en otro lado, algo que es crucial para generar la prosperidad económica es suministrar bienes públicos. En Colombia es terrible. Miren el sistema de carreteras. Si usted toma la carretera principal de Bogotá a Medellín o la carretera entre Guaduas y Honda, parece que alguien voló esas carreteras y no las construyó. Entonces el suministro de infraestructura es terrible, y eso es un impedimento serio para el sector privado para crear oportunidades económicas. Entonces aquí vemos ejemplos de instituciones extractivas. También hay ejemplos de instituciones incluyentes, y por eso es complicado pensarlo, pero voy a empezar por enfatizar estas, porque creo que muchas de esas son el corazón del problema de Colombia. Por ejemplo, el gran nivel de desigualdad que tenemos en Colombia. No tengo que contarles más de las carreteras o del papero y el cebollero. Entonces, ¿qué pasa con la política? Hablamos de cómo se crean las estructuras económicas. Las instituciones económicas no surgieron del hecho que un economista inteligente haya venido y haya dicho así es como deben hacer los monopolios, o así es esta es la estrategia de industrialización. No, esto vino del sistema político. Y yo creo que ustedes pueden pensar en muchas formas en las cuales las instituciones políticas son extractivas. Y lo que voy a enfatizar es cómo para mí este es el problema número uno en Colombia, es la forma en que el Estado funciona en Colombia. Para darles algunos ejemplos,
de lo que a mí me parecen ejemplos claros de lo débil que es el Estado en Colombia, es su falta de habilidad para suministrar orden. Ya hablamos de las carreteras, aunque Colombia tiene una historia de elecciones democráticas. Las elecciones democráticas muestran que la gente no tiene, a los políticos no se les exige una rendición de cuenta. Hemos visto con el carrusel de la contratación durante el régimen del exalcalde Moreno. Entonces, las elecciones fracasan en suministrar rendición de cuentas y controlar qué es lo que pueden y no pueden hacer los políticos. Si ustedes leen los documentos federalistas, James Madison, quien fue uno de los que escribió la Constitución de los Estados Unidos, él entendió que una elección democrática no era suficiente para que los políticos tuvieran que rendir cuentas ante la gente. Tienen que haber chequeos y balances para que hubiera este tipo de rendición de cuentas. La incapacidad fiscal del Estado colombiano. Creo que es su papá en el que estoy pensando, no en usted. No estaba pensando en Junquito Senior. Yo lo escuché hablar sobre cómo reconstruir las finanzas del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene la máquina más pequeña para generar impuestos en el mundo. Hay países en Sudáfrica que generan más impuestos que lo que hace Colombia. Nunca se han aumentado los impuestos de tal manera que se pueda crear un Estado moderno. Eso es un gran fracaso. Hablemos del contrabando. El contrabando fluye en todas partes en Colombia y todo este tema de restitución de tierras, ya sea que se lleve a cabo o no. Algunos de ustedes han leído artículos en El Espectador el pasado octubre donde se contaba qué sucedía en las tierras de Urabá. Un campesino que habla para este artículo en El Espectador dice que es más fácil devolver el mal con un dedo que estas tierras a sus legítimos dueños. Y esto de verdad es preocupante porque me parece a mí que el Estado no entiende que no puede implementar sus políticas en Urabá. No es solamente que no las pueda implementar, sino que no entiende que no las puede implementar. Esto lo encuentro preocupante y esto es una faceta de la arquitectura del Estado, algo que voy a llamar los pobres y la periferia en Colombia, cómo se relacionan el uno con el otro. Yo no pretendo entenderlo completamente. Seguramente alguien me dirá que estoy equivocado, pero esta es mi hipótesis. Entonces yo enfatizo dos cosas sobre las instituciones políticas extractivas. Hay una distribución estrecha de la distribución política. La guerrilla quiere verse incluida en la política. Históricamente, si vemos a Colombia, aunque han habido cosas que no son competitivas como el Frente Nacional, también es un país bastante democrático. Entonces quiero enfatizar estas otras cosas que creo que son más importantes en cuanto a este trabajo. Estos son datos del doctor Junquito. Ustedes conocen esto, ustedes conocen el tema del contrabando en La Guajira. Desembarque en Puerto Nuevo son productos que no son regulados por el Estado colombiano. Algo que va a surgir de esta discusión de las instituciones políticas económicas extractivas es la visión de cuál es el problema en Colombia. Y esta visión sugiere que los problemas en Colombia no son las drogas o la guerrilla. ¿Por qué el problema no son las drogas y la guerrilla? ¿Por qué no? Porque los venezolanos encontraron petróleo en el lago de Maracaibo, pero los colombianos no encontraron coca
en la laguna de Guatavita. Ellos fueron a Bolivia y a Perú y lo trajeron aquí. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué fue tan fácil establecer esta industria de drogas ilegales en Colombia? Es por la forma en que funciona el Estado, las instituciones extractivas. Lo mismo sucede con la guerrilla. ¿Por qué es que Colombia tiene la insurgencia más antigua de América Latina? Los problemas socioeconómicos, sí, claro, hay muchos problemas socioeconómicos, y en mi forma de verlo, muchos otros países latinoamericanos tienen estos mismos problemas. Para mí, la longevidad de la guerrilla es una faceta de lo mismo, la forma en que el Estado maneja las instituciones extractivas. Obviamente, estas cosas perpetúan la situación, pero yo diría que fundamentalmente un resultado de la forma en que se están organizadas las instituciones. Entonces, ¿qué causó estos problemas? Voy a hablar de las instituciones extractivas y las instituciones políticas extractivas, porque para mí yo veo estas instituciones como algo que surge de la política. El hecho de que ustedes tienen monopolios se debe a la forma en que el gobierno no obliga a cumplir con estas leyes antimonopolio. El hecho de que las carreteras no se construyan se debe al proceso de contratación. Miren el proceso de contratación en Bogotá. Entonces, esto es lo que causa que no hayan carreteras o que no haya buenas carreteras. Entonces, me voy a enfocar en la política porque creo que esto es lo que es fundamental, y voy a tratar de caracterizarlo de manera muy simple. El móvil de la política económica en Colombia. Esto es como una regla indirecta. Esta es una forma muy común en que operan las sociedades. Es una forma común de los poderes coloniales. Así fue como los españoles manejaron el periodo colonial. Así es como funciona Pakistán, Sudán, muchos países en el mundo. Esta es una situación donde el centro de la sociedad en Bogotá o en Medellín, también encontramos que hay una periferia que interactúa con este centro, y quiero hablar de la naturaleza de esta interacción porque yo creo que esta es la clave para entender por qué el Estado en Colombia ha sido tan débil históricamente y ahora no puede suministrar bienes públicos que son cruciales, y porque hemos visto surgir estas instituciones extractivas. Yo creo que escuchamos a Alex Moreno Durán, quien decía que la política corrompe el narcotráfico. Usted puede pensar que él estaba loco, pero él estaba enfatizando cómo la política corrompe. Piensen en todo este negocio del carrusel de la contratación en Bogotá. Esto no tiene nada que ver con las FARC o con la coca. Esto tiene que ver con la forma en que funciona la política. Entonces, este modelo que se llama la regla indirecta crea un caos en grandes partes del país, con áreas donde no se suministran bienes del Estado. Los políticos nacionales, la élite política, básicamente delega el control de muchas partes del país a otros grupos a cambio de soporte, votos, lo que quiera que sea. Pero en el proceso de delegar se crea un vacío de autoridad, y es este vacío de autoridad que permite que ingrese la cultura de la coca, es lo que permite que el contrabando entre de Ecuador, de Venezuela, que entre por La Guajira o de donde sea que venga. Esto es algo que está muy arraigado en Colombia. Ya vamos a hablar más de esto. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero quería darles un ejemplo de un grupo paramilitar que estaba estudiando por el último año y medio las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, lo cual creo que es un ejemplo interesante de esto, sin entrar en muchos detalles. Esto es un grupo paramilitar que empezó en 1977 por Ramón Izaza en Puerto Triunfo. Él empezó un grupo que se llamaban los escopeteros, quienes peleaban contra las FARC. Estos eran campesinos que tenían que pagar la vacuna y que estaban
hartos de este acoso. Entonces ellos fueron creciendo y crearon una coalición con dueños de tierras, con Rodríguez Gacha, fueron creciendo y creciendo y se desmovilizaron en el 2006. Entonces lo que es interesante de estas autodefensas campesinas del Magdalena Medio es que gracias a la Ley de Justicia y Paz ahora sabemos muchísimo sobre cómo funcionan estos grupos, cómo están organizados, cómo se relacionan entre sí, cómo están organizados internamente. Entonces, para mí, como un científico de lo social, esto es como una ventana de cómo es que la política económica en Colombia funciona. ¿Y en qué sentido? Bueno, por décadas estos señores hacían lo que les daba la gana en grandes partes de Colombia. Decimos que en las carreteras que llevan de Bogotá a Medellín estaban allí presentes y lo hacían con el conocimiento completo de la policía, el ejército, los políticos. ¿Y esto qué es? Es como un grupo privatizado del Estado que le da poder a otros grupos para que puedan controlar territorios y hasta suministrar bienes públicos. Porque Sasa y sus comandantes suministraban bienes del Estado. No estoy diciendo que esto sea representativo de lo que hicieron las autodefensas, pero creo que sí cuenta una gran historia sobre la estructura privatizada en Colombia. No sé si ustedes... yo he estado estudiando a MacGyver, un comandante quien construyó muchos bienes del Estado. Este Ramón Isaza, aquí tenemos sus comandantes, este es MacGyver, él se ve muy elegante con su saco y corbata. Obviamente está en prisión, estaban atravesando el proceso de justicia y paz, pero para mí como un estudioso de las ciencias sociales, toda esta información que está saliendo a la luz a través del trabajo de los fiscales realmente es asombroso. Entonces, quiero mostrarles qué hizo MacGyver. MacGyver construyó un centro de salud, él construyó este centro de salud, construyó escuelas, suministraba computadores, construyó carreteras, esto es en San Francisco, esto es en Sonsón, en Antioquia, construyó una plaza de toros, de hecho como el señor Petro, que no aprueba de los toros, él no es, a él tampoco le gustaban, pero la gente exigía tener una plaza de toros y él la suministró. Esto es un modelo de control descentralizado y esto se ha llevado a cabo por décadas y la gente no estaba muy consciente de eso hasta que el expresidente Uribe dijo ya es suficiente y tenemos que ayudar a que esta gente se desmovilice como una transición al proceso de paz. Obviamente esto está muy relacionado con la parapolítica, pero lo que yo quiero decir de la parapolítica es que para mí la parapolítica luce como la forma normal de hacer negocios en la Colombia periferal. Por ejemplo, la reunión que se llevó a cabo en Santa Fe de Realito entre Mancuso, Jorge 40 y todos estos políticos. ¿Cómo puede tener una reunión así a no ser que fuera normal para esas personas interactuar de esta manera? Entonces, yo veo esto como la forma normal en que la gente se relaciona. La parapolítica está muy presente en el Magdalena Medio y aquí tenemos un comentario muy inteligente, algo que dijo Alberto Lleras del presidente Virgilio Vargas en Bogotá. Él era un tecnócrata y en Cúcuta era un manzanillo. Yo no estoy implicando que el presidente Vargas hubiera estado involucrado con grupos violentos. Yo no estoy diciendo eso para nada. Yo no creo que sea verdad. Nunca he leído nada en ese sentido, pero
pero lo que estoy diciendo es que este comentario muestra que hay dos mundos. El mundo donde usted se comporta como un tecnócrata y el mundo donde usted se comporta como un manzanillo. Y esto es parte de esta sociedad doble que tenemos en Colombia. Usted tiene un político como Víctor Hernán Barco, que cuando estaba aquí en Colombia era un excelente tecnócrata, pero en La Dorada era algo completamente diferente. No creo que esto sea un fenómeno nuevo, un fenómeno reciente. Volvamos a los 50. Había un señor que se llamaba Dumar al-Jure. Dumar al-Jure era un general en la Armada General en los Llanos. En 1953, cuando entró Rojas Pinilla, él dio una amnistía, pero él era un desertor y no encajaba dentro de esta amnistía. Entonces, él controló por 15 años la mayoría del Meta. Él cobraba impuestos, construía carreteras, le daba votos a los políticos. Y él murió en los 60. Si usted estudia lo que pasó aquí, es muy parecido a lo que pasaba con Isaza. Entonces creo que esto no sea un fenómeno reciente en Colombia. Creo que es una faceta de cómo funciona nuestro sistema. ¿Qué pasa con la seguridad democrática? Yo creo que la seguridad democrática logró gran progreso en ciertas dimensiones, una mejora masiva en la seguridad, muchos cambios en el optimismo sobre la economía, vimos mucha inversión extranjera. Entonces la seguridad democrática fue poderosa y efectiva en ciertas dimensiones, pero yo no creo que la seguridad democrática abordó los problemas fundamentales en Colombia. El presidente Uribe era muy clientelista cuando quería hacerlo, cuando había que cambiar la Constitución. Él era muy clientelista en esa dimensión. Entonces, con algunas cosas él era muy apasionado y creo que es importante decir que esto crea un gran optimismo en cuanto al sentido de prioridad y obsesión sería la palabra. Usted puede lograr mucho progreso y creo que esto cuenta una gran historia, pero yo creo que el presidente Uribe se enfocó en ciertas cosas y no se enfocó en todas. Como vengo diciendo, es que sí, hemos visto que la violencia hace que la gente no sea tan optimista, pero ha sido parte del pasado de Colombia. Eso lo vimos en los 60s, en los 70s, pero de la forma en que yo lo veo, los temas fundamentales nunca han sido abordados por el Frente Nacional. Y esto no es porque la gente no lo pensara. Si ustedes regresan al momento del Frente Nacional, se produjo un libro en 1958 que se llama ¿Por qué formamos el acuerdo del Frente Nacional? Y no es para decir, bueno, nosotros el 50%, ellos el 50%, no. Se trata mucho más de una transformación del Estado. Es una agenda muchísimo más amplia de la cual nos descarriamos. ¿Por qué? Porque se descarrió en la forma de reconstruir el Estado en áreas rurales que nunca sucedió. Y en 1965 el gobierno de Carlos Lleras estaba emitiendo leyes sobre los grupos de autodefensas. Estos eran grupos privatizados por el Estado. Entonces, esto es un ejemplo fascinante. Un proceso de formación del Estado que se descarriló. Yo quisiera preguntar, ¿ustedes piensan en Carlos Sierra? Carlos Lleras, era muy competente. Carlos Lleras era una persona que quería que esto funcionara, pero él no logró que las élites locales implementaran las políticas. Y eso no va a suceder hoy.
Entonces yo creo que hay una gran transformación que se necesita para lograr la seguridad democrática o la desmovilización de la guerrilla. Y eso se debe a que el problema político es reconstruir el Estado, cambiar la política económica. Yo puedo hablar de esto en el contexto de la consolidación, del plan de consolidación nacional. Entonces, para mí, hubo una parte del gobierno de Uribe que fue un proyecto muy interesante para tratar de restablecer o de establecer, no restablecer, sino establecer la presencia del Estado en muchas áreas periferales en Colombia. Y fue el plan de consolidación nacional. Pero esto parecía como un proyecto de ingeniería. Los americanos han tratado de hacer esto en Afganistán, pero esto no es un problema de ingeniería, es un problema político. Usted tiene que crear los incentivos, los incentivos políticos, los incentivos burocráticos, y nada de eso estaba allí presente con el Plan Nacional de Consolidación. Entonces, esto fue un programa, ¿y cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es el Plan Nacional de Consolidación, que está desapareciendo poco a poco porque no había incentivo político. Bueno, usted no puede ganar las elecciones presidenciales teniendo todos los votos en meta. Hay pocos congresistas, ellos no tienen el peso político para lograr recursos y no hay incentivo de cambiar la forma en que funcionan las cosas. Entonces, usted no puede tener un plan de consolidación nacional. Ahora, ¿qué pasa con la desmovilización de las FARC? Yo pienso que las drogas, la guerrilla, el ELN son un resultado de la forma en que funcionan las cosas en Colombia. Entonces creo que es lógico decir que a medida que sería bueno que las FARC se desmovilizaran, y esto haría muchas cosas posibles, pero en sí no puede ser la solución del problema. La desmovilización sucede todo el tiempo históricamente en Colombia. Mi ejemplo es el del EPL, que se desmovilizó en 1991. Muchos de sus exmiembros fueron reclutados por Fidel Castaño en sus autodefensas. Ramón Isaza se desmovilizó y luego se volvió a movilizar al año siguiente porque él dijo el gobierno no pudo protegerlos, entonces él tuvo que volverse a armar. Entonces, creo que la desmovilización sería algo bueno si la seguridad de las personas se pudiera garantizar y hubiera un mecanismo para incorporar a las personas a la sociedad, y puede haber una discusión sobre cómo vemos la justicia dentro de este contexto. Eso ayuda, pero eso no resuelve el problema real, en mi opinión. Entonces, lo que se requiere es una mayor transformación en Colombia, y por eso es que encuentro extraño, entiendo que el presidente Santos es un político y él está jugando un juego muy complicado porque él tiene que hacer un acuerdo con la guerrilla que sea aceptable para la persona común y corriente de Colombia, tiene que ser aceptada por la sociedad colombiana. Entonces, una discusión de la transformación no está sobre la mesa porque él está diciendo, bueno, le estamos cediendo a las FARC para crear esta transformación, pero la transformación está es para el bien de todos los colombianos. No sé, esto es un ejemplo. A mí me gusta este plan, el parque educativo. No sé si ustedes conocen esta política en Colombia. El gobernador de Colombia, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quiere construir estos parques en Antioquia rural. Y esto es un proyecto interesante porque es un intento de crear una transformación mucho más amplia. Esto trata de trabajar en la educación, trata de trabajar con los grupos pares, quiere trabajar con los niños, con los profesores, incluyendo la política clientelista en estas áreas rurales. Entonces, esto es, el señor Fajardo podría decir que no, pero para mí la interpretación de esto es que esto es un proyecto político mayor que el Plan Nacional de Consolidación, y
Falta ver si esto va a ser un éxito, pero eso es un ejemplo de una transformación mucho más amplia que podría ser bueno para todos y no solamente para el tema de la guerrilla. Entonces, ¿qué clase de reformas? Voy a hablar de algunas reformas y luego del sector privado y después me callo. ¿De qué tipo de reformas estamos hablando? Estos problemas están muy enraizados en la forma en que el gobierno colombiano funciona y hasta en la forma en que las personas piensan. Por eso este ejemplo del presidente Barco es interesante. El presidente Barco era una persona muy diferente en un contexto muy diferente. Y creo que eso es generalmente cierto en cuanto a los políticos colombianos. Son mundos diferentes y la gente se comporta de acuerdo a cómo está el mundo en ese momento. Entonces, esto es una forma muy socializada en cuanto al pensamiento colombiano y que es difícil de cambiar. Voy a hablar un poco sobre lo que hizo los Estados Unidos de América. En Estados Unidos la gente dice, en Colombia hay montañas, junglas, pero ¿qué hizo Estados Unidos en el siglo XX? Estados Unidos es un país inmenso, tiene extensas tierras. ¿Por qué Estados Unidos pudo integrar estos territorios desolados y traer el orden? Algo interesante que ellos hicieron fue que lo porcionaron. A nadie le importa ganar votos en Meta, pero en Estados Unidos, ¿cuál es la analogía del Meta en Estados Unidos? Dakota del Sur, Wyoming. Usted tiene que prestar atención a Wyoming porque Wyoming tiene tantos senadores como Nueva York o California. Entonces, se obligó al Estado Nacional a tener en cuenta lo que querían los estados periféricos. Esto empodera a todos los estados de la misma manera. Entonces no estoy sugiriendo que se haga lo mismo acá, es solo un ejemplo. Fue algo que fue poderoso históricamente en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Qué puede hacer el sector privado? Creo que el sector privado hace muchísimas cosas en Colombia en nombre de la paz. Hay muchísimos ejemplos de cómo funciona el sector privado en su trabajo por la paz. En las negociaciones del Caguán, durante la administración del presidente Pastrana, el sector privado estaba involucrado en esas conversaciones. Hay muchos ejemplos. Cuando miro los periódicos, hay muchos ejemplos de las iniciativas del sector privado. Muchísimas cosas que ayudan a la pobreza, a la desigualdad, a construir escuelas, a construir pozos, todo tipo de cosas. De grupos de empresarios, el Cerrejón, hay muchísimos ejemplos de emprendedores colombianos que trabajan tratando de resolver el problema de violencia en Colombia. Lo que no he mencionado temas de violencia en sí, pero eso es el Estado. Pénselo de esa manera. Recientemente en Boston, estos dos tipos volaron unas bombas durante la maratón de Boston y ellos se escondieron. Y cuando descubrieron quiénes eran y que se estaban escondiendo, ellos cerraron la ciudad. Me tocó quedarme encerrado todo el día porque yo vivo muy cerca de donde estaban estos dos señores. No podíamos salir en todo el día y tenían 2,000 policías buscándolos hasta que los encontraron. Y mucha gente dice, esto es ridículo, pero yo dije, miren el poder del Estado de los Estados Unidos. Esta gente va a ser aplastada, y lo fueron aplastados. Este es el poder del Estado. ¿Qué puede hacer el sector privado? Yo creo que el sector privado ya hace muchas cosas, pero si usted lo piensa, hay un límite masivo a lo que puede hacer el sector privado. El sector privado está en el negocio de hacer dinero para los dueños de las compañías, los accionistas. Eso es lo que hace el sector privado. Por eso es que nos gusta una economía de mercado libre sin monopolio. Nos gusta una economía competitiva en un mercado libre. Sabemos desde Adam Smith que la economía
es que en el sector privado hace lo que hace, ganando dinero, creando riqueza para los dueños y los accionistas, promoviendo de manera indirecta el bienestar de la sociedad. Entonces, eso es lo que hace el sector privado. Yo creo que estos ejemplos, todos estos ejemplos donde el sector privado se ha involucrado en trabajar para la paz, hay casos donde el sector privado lo han hecho porque lo ven de manera altruista o porque hay una noción más amplia de que como colombianos vivimos en Colombia tenemos que hacer algo al respecto. Pero creo que mucho de eso tiene que ver con el interés privado. Tomemos el ejemplo de Indupalma, el cual es un muy buen ejemplo en el Magdalena Medio, una compañía tropical. Usted no puede pasar sus activos a ninguna parte, usted no puede mover sus reservorios, usted no puede mover sus plantas, usted puede irse, pero usted no puede talar sus plantas, usted está donde está, entonces usted tiene que tratar estos problemas, encararlos, y parte de esto ha generado muchos de estos problemas, pero sí quisiera decir que este elemento del sector privado juega un rol pequeño porque el conflicto y la forma en que funcionan estas instituciones es un bien o mal público muy grande. El emprendedor puede hacer un poquito, pero esto va a ser muy pequeño comparado con lo grande que es el problema. Entonces creo que, y pueden corregirme si estoy equivocado, yo creo que la mayoría de estas iniciativas que son importantes y que son interesantes solamente pueden jugar un papel muy pequeño dentro de la amplia situación que se vive aquí. Entonces, para detener el problema grande es la función del gobierno. Para eso tenemos el gobierno es el que tiene que entregar estos bienes del Estado y el sector privado no lo puede hacer solo. El sector privado no puede suministrar orden a nivel nacional. Entonces el sector privado puede ayudar y quisiera terminar hablando de qué puede hacer el sector privado para ayudar. Y yo quisiera verlo desde el punto de vista político. Voy a darles un ejemplo. En 1975, en Naples, el gobierno de Nápoles, en Italia, estaba controlado por una maquinaria política que era la mafia de Nápoles. Eran muy clientelistas, pero el gobierno en Roma decidió construir fábricas de automóviles en Nápoles. Las fábricas de automóviles generó miles de empleos formales y lo que esto hizo fue crear oportunidades reales de empleo y al hacerlo liberaron a las personas de este control de esta maquinaria política y los cristianos demócratas perdieron poder en Nápoles debido a que el sector privado había suministrado estos trabajos bien pagos. ¿Qué harían unos trabajos bien pagos en La Guajira? El hecho de que los contrabandistas tengan a todo el mundo bajo su control en La Guajira es porque no hay un sector laboral formal en La Guajira. Y eso tiene unas consecuencias políticas muy serias en La Guajira. Entonces, no crean que vamos a cambiar la constitución para que haya más senadores del Meta. No, hay muchas cosas que pueden hacer el sector privado. De pronto es un buen plan, no lo sé, pero hay muchas cosas que el sector privado puede hacer que van a tener implicaciones políticas muy poderosas. Creo que el control clientelista de la política local se debe a que las personas tienen oportunidades económicas tan terribles que no tienen otra opción. Y quisiera terminar hablando de los Estados Unidos y la terrible infraestructura en Colombia. Yo estoy hablando de los Estados Unidos y cómo es un país ridículamente grande con montañas, desiertos. Entonces, ¿cómo integraron ellos todo este territorio en un solo país? Las carreteras vinieron más adelante, vinieron después de los 1900, de los 20, de los 30. ¿Cómo construyeron estas carreteras? Comenzaron un proceso de contratación estatal donde dice yo les doy el contrato de trenes, pero usted tiene que darme el 50% de... No, señor. Ellos lo que dijeron fue, le vamos a dar esta tierra. Las compañías ferroviarias tenían muchísima tierra. Ellos tenían que construir las vías ferroviarias
el gobierno emitió bonos, pero le dio muchísima tierra, toda la tierra que iba al lado y lado de estas vías ferroviarias. ¿Por qué es importante la tierra? Porque los trenes traían prosperidad y la tierra se volvía muy valiosa, y entonces estas compañías ferroviarias hicieron muchísimo dinero. Entonces el sector privado se veía incentivado a ganar dinero, obviamente construyendo estas vías ferroviarias. La gente sí es altruista, pero el sector privado quiere ganar dinero. Entonces aquí vemos que las compañías ferroviarias ganaron muchísimo dinero porque el Estado creó un gran incentivo para construir infraestructura de alta calidad para atraer inmigrantes, para atraer negocios, para atraer a la gente. Entonces, esto fue construido de manera rápida y con muy buena calidad. Usted compare esto con la forma en que, cuáles son los términos de los contratos en Colombia. Nadie tiene incentivos para suministrar infraestructura de buena calidad o para construir infraestructura en lugares como el Meta y Caquetá. Allá no hay gente, entonces ¿a quién le importa construir allá? En Utah y en Wyoming no había mucha gente, pero aún así construyeron carreteras, y las compañías ferroviarias lograron hacer muchísimo, ganar muchísimo dinero. Les estoy dando un ejemplo de cómo construir infraestructura que sea racional para el sector privado, que creó muy buenos incentivos para suministrar algo de calidad y realmente empoderó para que Estados Unidos se integrara en un solo país. Y a mí me parece que lo que se necesita aquí, ya me voy a callar, es ideas, ejemplos que les puedo dar del papel del sector privado y la paz. El sector privado sustituye al Estado. Aquí llegó BP, construyó unos pozos porque la gente no tenía energía, construyeron los pozos y la gente va a tener agua y energía, pero la BP dijeron construyamos una estación de policía y esto va a traernos seguridad a nosotros, a los que viven aquí. Entonces, de alguna manera el sector privado sustituye al Estado. Entonces, a mí me parece que hay que tener ideas más transformadoras sobre el cambio, y creo que desmovilizar a las FARC va a crear una transformación en sí. Lo que se necesita es una forma de pensar como el sector privado, que está muy articulado y es muy inteligente en Colombia. ¿Cómo puede ayudar a complementar al Estado? ¿Cómo puede ayudar a que el Estado funcione mejor? Voy a terminar hablando de la historia europea. Si usted lee cómo se conformaron los estados en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, o Francia, por ejemplo, no es de arriba hacia abajo, no es Luis XIV o Henry VII, no, se trata de la sociedad presionando por reforma, la sociedad demandando que el Estado actúe. Entonces es un aspecto que va de abajo hacia arriba. Creo que esto es muy importante para lograr el cambio de la política económica de Colombia. Y esto es un solo ejemplo de algo que ha funcionado perfectamente bien en Estados Unidos. No sé si esto es deseable o práctico en Colombia, pero sé que hay muchas otras ideas que podrían funcionar en Colombia si usted lo piensa. Queremos invitar a quienes tengan alguna inquietud que quieran hacerle al profesor James Robinson para que la aclaren. Hay una persona que va a estar ayudándonos con el micrófono. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, primero que todo, mi nombre es Marcela Prieto, soy directora del Instituto de Ciencia Política. Okay. Let's try and see if Quiero felicitarlo por su presentación. Creo que hizo una descripción de la situación colombiana de manera muy clara y eficaz. Solo dos consideraciones que me parece importantísimo destacar de su presentación. Y es que, en resumidas cuentas, lo que ha habido acá en Colombia es una confusión sobre la falta de presencia del Estado. Todo el mundo ha diagnosticado que a través de los años uno de los grandes problemas es la falta de presencia del Estado. Pero entender qué tipo de presencia del Estado debe haber, cuáles son las verdaderas razones por las cuales esa
presencia del Estado ha sido ineficiente o inexistente. Y yo creo que ese es un punto crucial que sin duda alguna cualquier político tiene que tener en consideración, o cualquier persona que esté interesada y pueda estar en algún cargo donde tenga responsabilidad sobre tener una incidencia sobre este asunto es crucial. Pero eso también nos lleva hacia un segundo plano que usted lo muestra muy bien, que es también la calidad de la presencia y el papel. Also the quality of the presence and what the private sector should do. Pero un entorno como el colombiano que usted bien lo describió, es crucial que también entienda que es un actor que hace parte de la solución, ¿no? Entonces, al entender este papel que juega el sector privado, a diferencia de cualquier otra sociedad, pero además aprendiendo de los ejemplos de otras sociedades, porque una cosa no excluye la otra, es la calidad de las oportunidades. The quality of the Porque es que nosotros seguimos siendo una economía puramente extractiva, pero en el otro sentido, pero claro que también se combina con lo que usted describe como extractivo. Pero como nuestra economía de todas maneras está basada en la generación de bienes de primer nivel y no, digamos que la industria no sea sofisticada de la manera correspondiente, esa calidad de oportunidades que a su vez va a generar un cambio en la sociedad y va a generar un cambio en la participación de la sociedad en una actividad económica es crucial, porque usted trae a colación el ejemplo de la industria italiana en un entorno donde el que ejercía el control era pues, el sistema político, un partido político alrededor también de una lógica mafiosa. Pues el Estado sí crea unos incentivos, genera una industria, pero esa industria a su vez genera empleos de calidad, tiene un impacto sobre la población y hace ese cambio de la sociedad civil que usted también manifiesta hacia el final de su presentación. Y creo que esa cadena es muy valiosa y creo que aquí es ahí donde falta, digamos, desarrollar esa cadena. Okay, so let me answer the first question because I understood. Esa se la entendí. Ese es un punto muy importante. El tema aquí es la ausencia del Estado o la forma en que el Estado funciona. Y yo creo que el tema son ambas cosas. Entonces, hay muchas partes del país donde el Estado está ausente. El Estado estaba muy presente en el Magdalena Medio. El Estado no está presente en La Dorada. Allá hay una base aérea inmensa y a 20 kilómetros de allí estaba haciendo Nápoles y no se estaba haciendo absolutamente nada. Se ordenó, el ejército ordenaba unas batallas donde iban de vereda por vereda donde estaban las autodefensas. Ellos sabían lo que estaba sucediendo. Entonces es muy interesante en las audiencias donde el magistrado le pregunta a Ramón Isaza, le pregunta, ¿usted arreglaba las elecciones? E Isaza dice, bueno, en San Luis no había estación de la policía, entonces obviamente teníamos que apoderarnos de las elecciones para que se hicieran de manera organizada. Y el magistrado le dice, sí, pero en San Francisco había una estación de policía. Y él dijo, sí, eso es verdad. Y la policía nos dio una lista de personas que deberíamos asesinar. Si usted lee el libro de Grupo de Memoria Histórica sobre las masacres en Remedios, esta era una estación de la policía o del ejército, no sé quiénes estaban involucrados en ayudar a Fidel Castaño a masacrar la población. Entonces no se trata solamente de la presencia del Estado, sino también la forma en que el Estado funciona, la falta de rendición de cuentas del Estado. Entonces creo que esto es una distinción muy importante, pero sí quisiera decir que hay un vacío de autoridad y no es solamente por el hecho de que el Estado no está allí para nada, lo cual es cierto en la Macarena y en muchas regiones en Colombia, pero también es cierto que se trata de la forma en que el Estado funciona. Esto viene del mismo lugar, pero yo realmente no entendí la segunda parte. De pronto aquí Juan Sebastián me puede...
It was a very complicated question. The second question. Okay, no, but I can tell you in English. Perdón. En este momento vamos a dar espacio para 3 preguntas puntuales más, dado la premura del tiempo. Entonces, vamos a dar espacio para 3 preguntas más cortas, por favor. Les recordamos que durante el panel todos van a tener oportunidad de participar. Gracias. Mi pregunta es muy corta, muy sencilla. Las políticas del consenso de Washington tenían una retórica antiestatal muy fuerte. ¿Cómo ha, digamos, incorporado en su análisis las consecuencias de esta retórica antiestatal en una situación como la colombiana, donde precisamente el debilitamiento del Estado y la disolución de lo público son en parte consecuencia de una retórica en ese sentido? Yo creo que el consenso de Washington está basado en un entendimiento inadecuado de cuáles son los problemas en los países pobres. El consenso de Washington, la independencia del Banco Central. Eso está bien, pero esto no va a resolver un problema fundamental en la sociedad. Creo que muchas de las cosas que hablaron ellos, la privatización, esas políticas tienen sentido en algún contexto, pero la privatización no tiene sentido si usted solamente, o sea, ¿qué hizo la privatización de Telecom en México? Creó el más grande monopolio del mundo, y eso está pasando en Colombia, y esto es muy costoso para el consumidor mexicano. Entonces, usted tiene que pensar en el contexto político en el que se llevan a cabo estas políticas. Entonces, para mí, el consenso de Washington fue un plan de consolidación nacional. Era una política sin política, que no tenía ningún sentido. No había un entendimiento fundamental de los problemas políticos y económicos de la sociedad. Mira lo que sucedió en Argentina. ¿Cuál fue el impacto en Argentina? Argentina implementó el consenso de Washington de manera muy rigurosa. ¿Y cuál fue el impacto de eso a largo plazo? Nada. El presidente Menem votó a nacionalizar compañías que él había privatizado, porque la señora Kirchner le está diciendo que lo haga. Entonces, yo creo que el consenso de Washington fue, desde mi perspectiva, fue una forma muy superficial de ver los problemas de estos países, y lo antiestatal. Eso no tiene ningún sentido. Los países más ricos del mundo son los que más grandes estados tienen, con los mayores impuestos, con las mayores burocracias. Son los países pobres los que tienen un estado pequeño con pocos recursos, y realmente no hay un plan para que el estado sea más capaz, más fuerte. Hubo una ausencia de esto en la agenda en general. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Usted se aparta totalmente del modelo de los economistas ortodoxos para analizar la situación de las economías. Usted se basa en la historia, no tiene modelos de equilibrio general, ¿ya? Y se parece en su análisis mucho más al de un científico político que al de un economista ortodoxo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido la reacción de sus colegas ortodoxos en Harvard cuando usted no tiene un modelo de equilibrio general? Y le pregunto porque ese es el modelo que ha manejado el poder en Colombia en los últimos 23 años. Y hay en este momento un debate sobre si ese es el modelo que debería ser. Entonces mi pregunta es, usted, lo más importante para mí de su trabajo es que hace un quiebre en el tipo de análisis, un análisis más histórico. ¿Cuál ha sido la reacción de esta ortodoxia económica que tiene mucha sede en Harvard frente a este tipo de estudios? Gracias. La mayoría de los economistas no les gusta hablar de política porque esto les desbarata su mundo perfecto. El mundo de un economista no es como un dios.
parado por encima de la sociedad, diseñando mejores políticas, maximizando el bienestar social o pensando en un gobierno benevolente. Pero en mi experiencia y en mi investigación hay muchas variaciones en cómo, qué tan benévolos son los gobiernos. Yo encuentro muy difícil entender los países donde yo hago investigaciones sobre cómo puede ignorar usted factores políticos que son tan fundamentales en determinar la forma en que se organizan las sociedades. A los economistas no les gusta la política porque arruina la forma en que ellos piensan. Ese es el papel del economista, es tener mejores ideas. John Maynard Keynes, en su teoría de los 30, escribió que básicamente el hombre práctico, el político, el negociante son esclavos de algún economista. Las ideas de los economistas son los que mandan en el mundo. El problema en Colombia puede ser que la política económica está bajo la sombra de economistas difuntos como Albert Hirschman. Bueno, Albert Hirschman no es difunto, pero yo nunca entendí esa forma de pensar realmente. Entonces yo creo que la mayoría de los economistas en Harvard no saben qué hacer con la economía política. Y esto es un campo muy marginal. Por eso yo estudio ciencias políticas, porque yo me encuentro en casa intelectualmente con los politólogos, porque ellos sí hablan de política. Entonces los economistas ortodoxos no les gusta esa forma de pensar, pero yo encuentro que la evidencia es demasiado grande como para poder ignorarla. Vamos en este momento a dar espacio para una pregunta más. Recuerden que durante el panel todos van a poder participar. Una pregunta más, por favor, muy corta. En la exposición que ha dicho, me ha parecido entender. ¿Su nombre? Rodolfo Quintero, de la Fundación Carboantes. En su libro me pareció entender, y ahora en su charla, la necesidad de un Estado central efectivo para que las naciones alcancen el éxito o salgan de un estado de fracaso. Pero en países como el nuestro, históricamente nos hemos quejado del centralismo del Estado. Las élites regionales, muchas de ellas son corruptas, pero la central es igual de corrupta e hizo alianzas también con el paramilitarismo, la élite bogotana. Entonces, ¿cómo conciliar la idea democrática de la descentralización de un Estado federal o con autonomías frente a esta propuesta de un Estado central efectivo que nosotros históricamente le hemos interpretado como un Estado autoritario, centralista y ajeno a las digamos aspiraciones de progreso de las regiones? ¿Cuál es un modelo viable para reconstruir el Estado colombiano? Se han hecho muchos intentos. Creo que lo hubo con la descentralización, con la elección de los alcaldes, con la nueva constitución. Se hizo un intento de reconfigurar la relación entre el centro del Estado y la periferia. Pero desde mi punto de vista, yo diría que eso nunca funcionó muy bien en términos de redistribuir el poder del centro a la periferia en Colombia. Entonces yo realmente no tengo un plan. O sea, digo, pueden tener 2 senadores más en el meta y ustedes podrían decir qué cosa tan, o sea, cómo puede ser él tan inocente. La Constitución del 91 no cambió la forma en que se escogen los senadores. Esto cambió la forma en que se conducen o que se comportan los senadores. Si tuviera
hubiera una constituyente nacional para el Senado, creo que se enfocarían más en los temas nacionales y serían menos clientelistas y estarían más interesados en suministrar bienes estatales. Pero la evidencia muestra que hay muy poco cambio. Si usted mira de dónde sacaron los senadores sus votos, antes y después siempre están muy concentrados. Entonces la gente se enfoca para ser elegido en áreas muy estrechas. Aunque esto era bien intencionado, realmente no tuvo un gran impacto sobre la forma en que operan las personas. Entonces no tengo una agenda de reforma sobre cómo cambiar las organizaciones del Estado. Mi idea del Senado era solamente para que ustedes piensen lo que esto involucraría, pero estaría muy interesado en discutir sus ideas. Que hay gente que sabe más de esto que yo y quisiera escuchar sus ideas de cómo reconfigurar esa relación para que funcione mejor.